what you came here for. I don't know 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 what you came here for. But I came to praise. So help me. So help me praise Him. Vamos a comenzar con el tema de tu nuevo esposo. Romanos 7, versículo 1. Me enfoqué en la segunda parte de Romanos, en el capítulo anterior de gracia, pero ahora quiero que nos enfoquemos en el comienzo de Romanos 7. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok. Habiendo hecho todos los puntos anteriores, Pablo comienza a hablar a cristianos que vivían bajo la ley, que estaban en profundo conocimiento del estándar divino y del estándar de desempeño y del juicio sobre el pecado. Pablo realiza una comparación del mundo natural. Esto es como una parábola. Amén. Pablo compara la vieja naturaleza sujeta a la ley con la nueva naturaleza sujeta a la gracia. Una vez que una pareja se ha casado, la esposa no puede salir de carrete con otra persona, ni tener una relación íntima con esa persona. Bueno, al menos no debe. Está atada por ley a su pareja. ¿Cómo puede desasirse una persona de su matrimonio? Solo por medio de la muerte. Si la pareja muere, la relación matrimonial ha terminado y la persona es libre para casarse. Este es el punto que Pablo está estableciendo. Por eso dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. ¿Cuál es la ley del marido? Es la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es el marido? La vieja naturaleza. Tu antiguo tú, el viejo hombre. Amén. ¿Cuál sería la mujer? Tu alma o tu carne. ¿Está entendiendo la parábola? Vamos colocando los actores de esta parábola. ¿Quién es el viejo hombre? Tu naturaleza pecaminosa. Tu antigua naturaleza. ¿Ok? ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Amén. Para que la ley del pecado y de la muerte pudiese dejar a esta mujer o a tu carne o a tu alma y tu cuerpo, ese hombre debía morir. De esa manera la ley ya no te restringía en poder volver a contraer matrimonio. ¿Está entendiendo lo que estoy explicando? Tiene que seguirme. Amén.
Tu ser interior, tu espíritu, es tu nuevo yo. ¿Ok? Lo que hiciste en tu vida vieja, lo hiciste porque estabas casada con tu antiguo corrupto marido. ¿Ok? Ese antiguo corrupto marido, o tu vieja naturaleza, era bueno para enojarse, airarse, tendía al carrete, al copete, a los cohetes, o era bueno para retarte, maltratarte o pegarte. ¿Me entiendo, no? Aunque salió verso, no hice ningún esfuerzo. Pero esa antigua naturaleza, ese antiguo marido, te llevaba a toda corrupción. Te entrenó en corrupción. ¿Ok? Pero, aleluya, y aquí comienza la fiesta. El tirano murió. Somos libres de ese tirano. La naturaleza corrupta murió en nosotros. Entonces, quedamos libres para ser desposados. ¿Me entiende? Efesios 2, del 1 al 3, dice que nuestra naturaleza pecaminosa era del diablo. Leámoslo, ¿le parece? Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a tu antiguo marido, conforme a tu antigua naturaleza, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu de los hijos de desobediencia? O los que tienen el potencial de ser hijos, más no obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Es el espíritu de la potestad del aire, que es el espíritu del anticristo. Entonces, en esta tierra hay dos hombres: el anticristo y Cristo. ¿Comprende? Habrían solo dos espíritus. Amén. Aleluya. Entonces, nacimos en este mundo con un espíritu con la naturaleza de la muerte. Ese es el viejo hombre, con una naturaleza opuesta a Dios. Amén. Opuesta a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra alma estaba casada con esa naturaleza que nos dominaba y controlaba. Tu mente, voluntad y emociones estaba casada a esta vieja naturaleza y no podías separarte de ella. Eras esclavo del pecado. Eras esclavo de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza se enseñoreaba de ti. El pecado, sustantivo, se enseñoreaba de ti. Aleluya. Y no podías separarte de ella. Así no hay modo de separarse conforme a la voluntad de Dios. Estabas casado con ella. Y esa naturaleza vivía en ti. Cuando Cristo vino, ¿qué hizo Cristo? Tomó a tu marido en sí mismo y lo crucificó. Tomó en el fondo tu naturaleza de pecado y se volvió esa naturaleza. Y caminó a la cruz para hacerte libre. De esa manera, Cristo, volviéndose tu marido, fue a la cruz para que ese marido fuese muerto. Y tú pudieses ser desposado por él, desposada por él, al resucitar Cristo. De esa manera, Cristo se pudo unir a nosotros. Una vez muerto el antiguo, el viejo hombre. ¿Comprende? Por eso es que es tan ilógico pensar que tenemos dos naturalezas.
Porque si tenemos dos naturalezas, tendríamos que pensar que Cristo está en una relación de adulterio. Sería un polígamo Cristo. Y Él enseña que la poligamia es pecado. ¿Me entiende? Aleluya. Entonces, míralo bien, esto es una historia de amor. Esto es una historia de amor. Cristo estaba enamorado de nosotros. Cristo quería rescatarnos. Pero nosotros estábamos casados con otro. Estábamos casados con un hombre malo. Un castigador, un mal proveedor. Uno que nos enfermaba, que nos castigaba. Que nos hacía sentir repudiados. Que nos menoscababa. Que nos llevaba a toda clase de perversión, inclusive nos hacía hasta prostituirnos. Que nos llevaba a la idolatría. Pero nos amó tanto que Él, sin pecado, decidió volverse pecado. Decidió volverse serpiente. Dentro de ti había un espíritu de la serpiente. Él decidió volverse esa serpiente. Él decidió volverse esa naturaleza pecaminosa. Eso fue lo que fue levantado en el desierto. Una serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? Bueno, evidentemente porque el bronce, si bien amarillo, si bien es amarillo, no es oro. No es un metal puro. Es una mezcla. ¿Entienden? El oro es puro. Por otra parte, el bronce tiene como simbología juicio y también pecado. Es un material impuro. ¿Me entienden? Por eso fue levantada la serpiente en el desierto como una figura y sombra de Cristo. Y todo el que la miraba era sano. Cristo se volvió la serpiente. Cristo se volvió ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Cristo se hizo pecado para que la ira de Dios destruyese a ese viejo hombre. De esa manera, nosotros quedábamos solteros. Y Cristo, lamentablemente, lo único que puede romper ese yugo con la antigua naturaleza es un compromiso. Así que no podemos decir solteros sin compromiso. ¿No? ¿Alguien dijo eso? Claro. Retiren al pecador de mi presencia. De esa manera fuimos con un compromiso. Aleluya. Fuimos liberados. Tomamos por fe la muerte de la vieja naturaleza y pudimos volver a nacer. Y fuimos desposadas por Cristo. Aleluya. De esta manera hemos muerto en Cristo. Nuestra vieja naturaleza ha muerto. Recuerden, con Cristo fuimos juntamente crucificados. ¿Qué fue crucificado? ¿Tu carne? No. ¿Tu mente? No. Tu naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Eso quiere decir que todos compartíamos una misma naturaleza. Que todos compartíamos un mismo espíritu. Nuestra vieja naturaleza ha muerto en Cristo para que seamos la esposa de la nueva naturaleza. Cristo en nosotros, quien no solo murió, sino que también resucitó, de manera tal que en nosotros
Él vive desde el día que le conocimos y le aceptamos como Señor y Salvador. Ese mismo día aceptamos ser su esposa. Y así nuestra alma se desposó con el que amó nuestra alma desde la eternidad, quien nos miraba con ese otro, ese de naturaleza malvada, que nos maltrataba y pervertía, prostituyéndonos con lo mundano y no conformándose con nuestro sufrimiento, nos rescató Jesucristo para desposarnos y ser el uno para el otro eternamente y para siempre. De manera que nos hizo carne de su carne y huesos de sus huesos. Eso es lo que describe Cantar de los Cantares. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Como la mujer golpeada y maltratada, muchas veces sigue viviendo conforme a los patrones y vivencias que el antiguo marido le hizo vivir. Así muchas veces continuamos viviendo. El que ama nuestra alma nos ha desposado. Él es bueno. Y tenemos que renunciar a estos pensamientos, a esos patrones de comportamiento y vivencias que el antiguo marido nos hizo vivir. Ese marido que no nos dejaba ir a la iglesia o gastar un poco de dinero o salir de casa, que nos tenía esclavizadas o esclavizados a él. Tenemos que aprender a reconocer esos patrones de comportamiento. Los temores, la tristeza, el resentimiento, la condenación. Es esa naturaleza la que nos forjó esta manera de pensar en nosotros. Nuestro nuevo marido nos ama, nos cuida, nos alegra, no nos condena, no nos toma en cuenta los errores que podamos cometer, nos ama con locura. Y conoce que debemos olvidar a ese tirano que teníamos por marido. Y con paciencia nos muestra cuán bueno es su amor. Y con ese amor restaura nuestra alma quebrantada. Este nuevo marido nos habilita para llevar fruto para Dios. Él es el que ama nuestra alma. La amó al punto que se dio por nosotros. Los que piensan que aún tenemos la vieja naturaleza obrando, nosotros estarían viviendo una bigamia. Y eso no es posible. Dios no habría podido darte un nuevo esposo mientras el otro aún estuviese vivo. No tenemos una naturaleza dual. No podemos tener este pensamiento esquizofrénico dentro de nosotros. El viejo esposo nos dijo cómo pensar y cómo actuar. Y muchas veces permanecemos actuando y pensando como Él nos enseñó, hasta que renovamos nuestra mente, hasta que comprendemos que hemos encontrado al que ama nuestra alma y te haces de Él y no lo sueltas más. Volviendo brevemente a Romanos 7, dice, porque mientras estábamos en la carne, antes de nacer de nuevo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Las pasiones de la naturaleza pecaminosa, antes de nacer de nuevo, fortalecidas por la ley, nos motivaban a cometer actos pecaminosos. Pero ahora estamos libres de la ley.
Porque nuestra naturaleza pecaminosa, aquella en que estábamos sujetos, ha muerto. La vieja naturaleza estaba sujeta a la ley. Y la ley gobernaba esa vieja naturaleza. La ley no fue dada para gobernar la naturaleza de justicia. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. La ley no fue dada para el justo. En Cristo fuimos justificados, fuimos hechos justos. La ley no fue dada para los cristianos. No hay ley contra nuestra nueva naturaleza, pues no puede pecar ni tiende al pecado. El fruto de esta nueva naturaleza es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Podemos codiciar solo lo que es prohibido. Usted puede codiciar solo lo que la ley le prohíbe. ¿Me entiende? ¿Podría yo codiciar a mi esposa? No, porque es legal hacerlo. Es mi esposa. Pero no puedes codiciar a otra mujer. Eso no está bien. Miren, nunca tendrás codicia hasta que alguien coloque una restricción sobre alguna cosa. ¿Entiende? La ley fue dada para que el religioso que tenía una autojusticia y que pensaba que nada estaba mal con él, se diese cuenta que sus obras no eran buenas. ¿Se recuerdan de la enseñanza de la ley, cierto? ¿Qué nos mostraba la ley? Que no alcanzábamos la estatura de un varón perfecto. ¿Amén? Cuando Dios dijo no codiciarás, toda codicia surgió en el hombre. Los mandamientos facilitaban el pecado, no nos ayudaban a superar el pecado. El mandamiento ayudaba al pecado, ayudaba a nuestra naturaleza pecaminosa a dominarnos y a controlarnos. Porque sin ley el pecado está muerto. Entonces la naturaleza de pecado no tenía poder. Estaba muerta en el sentido de que estaba presente, pero impotente. La naturaleza pecaminosa no ejercía ningún control o dominio hasta que vino el mandamiento. Por eso el versículo 9 dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Para quién fue para vida? Para Cristo. Fue el único que pudo cumplir los mandamientos. O sea, el pecado podía dar vida, pero era débil por cuanto a la carne. El único que nació con una carne fuerte en el fondo fue Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía la naturaleza de pecado en sí. Entonces su carne nunca fue entrenada por una naturaleza de pecado. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, nótese que la palabra revivió no quiere decir que no estaba, más que yacía dormida hasta que la ley vino. El pecado revivió y nosotros morimos. ¿Comprenden? Y aquí tenemos dos posiciones fundamentales. Una está relacionada con que Pablo ignoraba la ley y su propósito hasta que vino al conocimiento que el mandamiento que se suponía para vida en realidad era para muerte, por la incapacidad del hombre de cumplir con la ley. Esto en relación con el versículo 10, que dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. O, por otra parte, están también los que postulan que lo que hace referencia a Pablo es que existe una edad de imputabilidad. Hay una edad cuando somos pequeños que hacemos cosas que están mal, pero hay un minuto en donde vienes al conocimiento que no solo estás desobedeciendo al papá y a la mamá, sino que te estás rebelando contra Dios. En el momento que has llegado a este conocimiento, el mandamiento ha venido y has alcanzado la edad de la responsabilidad. Esta edad vendría a ser
la edad de la imputabilidad. Podría variar de persona a persona. Las personas mentalmente retardadas puede que nunca lleguen a alcanzar a esa edad. Y la conciencia de estar rebelándose contra Dios, entendiendo de que dentro de nosotros tenemos un testimonio, como vimos en el comienzo de la epístola, de que Dios existe y que demanda que le reconozcamos como tal, sometiéndonos a Él. Ahora bien, una doctrina reconocida en medio de la iglesia es que los hijos son herederos de la promesa, mientras no tengan edad de comprender que el pecado y la rebelión es primeramente contra Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Pedro hace mención de esto en Hechos 2, versículo 39. Y Pablo también habla de que los hijos son santificados por un Padre Santo, o de lo contrario, ellos serían impuros, en 1 Corintios 7, 14. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, son participantes del pacto por medio de la madre o el padre creyente, y esto hasta la edad de imputabilidad. Amén. Aleluya. Con la ley, Dios nos mostró que no estábamos bien. Remeció nuestra complacencia, mostrándonos un estándar tan santo, perfecto y puro que nadie podía mantenerlo. La ley fortaleció el pecado. No nos fortaleció a nosotros en la lucha contra el pecado. La ley fue dada para dar vida al pecado dentro de nosotros, para que nos percatáramos de que teníamos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. La ley fue dada para que perdiéramos la fe de que alguna vez pudiésemos salvarnos a nosotros mismos. Fue dada y diseñada para que viéramos nuestra corrupción y que esto causaría que corriéramos a Dios clamando por un Salvador. Pero por una influencia satánica sobrenatural, la religión volvió la ley como algo que da vida cuando la verdad condena y mata. Eso es lo que dice 2 Corintios 3, versículos 6, 7 y 9. La ley encerró todo bajo pecado, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Por la ley nadie puede ser salvo. Y allí vuelvo nuevamente a Romanos 3:19, que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya, que ya no estamos más bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Entienden? Entonces el mandamiento en sí era perfecto, santo. Pero el problema es que ninguno de nosotros era santo ni perfecto. Y continúo con Romanos 7, 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O en otras palabras, la ley es perfecta y yo no lo soy. Así que la ley y yo no podemos perdurar. Y aquí viene con todo el chorizo porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ya lo leímos en el capítulo anterior de esta serie. Pero ¿qué está diciendo en esencia? Pablo lo que está diciendo es que en lo natural, por mí mismo, no puedo hacer nada. No me puedo salvar. Debo venir a ser una nueva persona por medio del don de la regeneración. Debe ser mi trabajo, porque, debe ser su trabajo. Amén. Porque yo no puedo cambiar mi naturaleza. No podía salir de esta situación. Dios debía matar a mi viejo hombre y darme uno nuevo. Esto es lo que está postulando en todo este capítulo. Pablo no estaba gritando: soy esquizofrénico. A veces hago el bien y a veces hago el mal. Simplemente no lo puedo controlar. ¿Ok? Él simplemente describía la inhabilidad de todos nosotros en nuestros propios medios de vivir para Dios. Debemos tener este nuevo hombre viviendo en nosotros. Y debemos dejar que Él sea quien vive por medio de nosotros. ¿Me entiende? Por eso que termina, gloria a Dios, así este capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios.
por Jesucristo, nuestro Señor. Y nótese que no solo dice gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, sino que gracias doy a Dios porque soy libre de este cuerpo de muerte en el fondo, por medio de Jesucristo. Pablo estaba expresando la futilidad de servir a Dios o tratar de servirle en la carne. Cuerpo y alma siempre estarán faltos de desempeño. La imperfección no puede ser perfecta. ¿Cómo puedo salir de esto? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por quien tengo una nueva criatura en mí. Entonces, concluyendo, Romanos 7 muestra y describe frustración, derrota y el pecado reviviendo. Por otra parte, Romanos 8 está lleno de victoria. Pablo simplemente contrasta entre estos dos capítulos el vivir para Dios y el que Dios viva por medio de nosotros. Entiéndalo bien. No viva para Dios. Déjelo vivir a Él por medio de usted. Deje que el nuevo marido gobierne la casa. Amén. ¿Quién es cabeza? El marido. El marido es cabeza. No la mujer. Deje que el nuevo marido gobierne en casa. Amén. Gracias, Señor.